Buenos días, Mili, que está ocupado. Buenos días, pasantillo. Pasantillo es el diminutivo de pasante o estudiante de derecho. ¿En qué te puedo servir? No voy a ir a trabajar, Mili, quería avisarle. ¿Por qué, pasantillo? ¿Estás enfermo? No, Mili, pero mi mamá no quiere que vaya porque dice que me puedo contagiar, pero quiere que le pregunte si tiene que pagar la renta, porque Don Tranzas está chingue y chingue que le pague y llamando al abogado Ratael y al abogado Ratogan a presionarla y que además Doña Pelos, la dueña de la estética donde trabaja, ya no le quiere pagar y quiere saber si le tienen que pagar. Ok, pasantillo, no vengas hasta que esto se mejore y pase la emergencia sanitaria. Disculpe mi ignorancia, pero ¿qué es una emergencia sanitaria? A ver, pasantillo, vámonos por partes. Te voy a contestar las tres cosas porque al final de cuentas se encuentran íntimamente relacionadas. Y con esto, pasantillo, tú y tu mamá evitarán lo chueco del derecho. México emitió un decreto el 31 de marzo del 2020 donde con base en el artículo 89, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos cuarto, párrafo cuarto y 73, fracción 16, base segunda y tercera de la propia Constitución, se establece una acción extraordinaria junto con sus programas para atender la emergencia sanitaria por el virus COVID-19, que va del 30 de marzo hasta el 30 de abril del 2020, suspendiendo las actividades no esenciales y preservando las esenciales, para el control de la emergencia y el abasto de bienes e insumos a la población, en donde exhorta a la población a realizar resguardo domiciliario, limitando voluntariamente la movilidad, permaneciendo en su domicilio el mayor tiempo posible. Mira, pasantillo, el decreto utiliza un término gramatical previsto en varios artículos de la Ley General de Salud, denominado como emergencia sanitaria, que para una persona normal, como nuestros clientes, no tendría mayor importancia, pero para nosotros, los defensores de la justicia y enemigos de lo chueco del derecho, sabemos que en cuestiones jurídicas una palabra puede cambiar todo el sentido de la interpretación. Para eso, analicemos las palabras claves, pasantillo. Emergencia es un asunto o situación imprevisto que requiere una especial atención y deben solucionarse lo antes posible. Y contingencia es la posibilidad de que una cosa suceda o no suceda. El artículo 29 de la Constitución Política Mexicana dice fundamentalmente que en los casos de invasión o perturbación grave a la sociedad, se podrá restringir o suspender en todo el país el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente a la situación grave, pero solo deberá hacerse por un tiempo limitado, siendo aplicable a toda la población. Basándonos en los artículos del decreto, pasantillo, aún no estamos en un estado de emergencia que limite las garantías individuales de la población, cuestión fundamental para nuestros otros temas, ya que esto preserva el estado de derecho adquirido antes de la emergencia sanitaria. Y ojo, pasantillo, muy diferente a un estado de emergencia. Muy bien, Mili, ya entendí, pero no me ha dicho si mi mamá le debe de pagar la renta a Don Tranzas y si Doña Pelos le debe de pagar. A eso voy, pasantillo, no comas ansias. Primero lo de la renta. El artículo 2431 y 2432 del Código Civil para el Distrito Federal establecen, pasantillo, que si por caso fortuito o fuerza mayor se impide totalmente al arrendatario el uso de la cosa arrendada, no se causa la renta mientras dure el impedimento, y si esto dura más de 2 meses, podrá pedirse la rescisión del contrato. Nos dice la jurisprudencia que es una interpretación de la ley, que existen ocasiones en que el incumplimiento de una obligación no puede ser imputable al deudor, como cuando deja de poder usar y gozar del bien arrendado por causa de un acontecimiento que está fuera del dominio de su voluntad, que no ha podido prever o que aún previéndolo no ha podido evitarlo, y que existen 3 categorías de casos fortuitos o de fuerza mayor, que son creados: 1. Por sucesos de la naturaleza, 2. Por derechos del hombre, o 3. Por actos de autoridad. De ahí tenemos, pasantillo, que esta emergencia sanitaria es un suceso creado por la naturaleza, que no podemos evitar o prever. Aquí, pasantillo, para interpretar la ley, las palabras claves son usar, gozar, impedir totalmente y si están suspendidas las garantías individuales para que un contrato sea válido. ¿Está tu mamá usando la casa, pasantillo? ¿Está en su poder? ¿Tenían contrato firmado antes de la emergencia sanitaria? Sí, claro, estamos viviendo en la casa. Entonces, estamos ante un caso interpretativo, pasantillo.
del cual tú y yo podemos tener diferentes opiniones muy válidas y respetables. Por un lado, tenemos que la Constitución mexicana y los tratados internacionales obligan a respetar los derechos adquiridos, y el de un contrato de arrendamiento es un derecho adquirido previo al caso de fuerza mayor. Y como sigues teniendo el uso y goce del bien arrendado con un contrato válido de renta, aún en esta emergencia sanitaria, estás obligado a pagar, según mi criterio. Caso contrario sería si fuera un estado de emergencia. Por eso te digo, Pasantillo, que es interpretativo, porque el decreto no suspende garantías, como el efecto del contrato. También debes considerar el caso contrario, por ejemplo, una inundación, un incendio, donde ya no puedes usar y disfrutar el bien. Pero tú dirás, con válida razón, que estás encerrado en tu casa por orden de la autoridad y no generas ingresos. Y si es un negocio, que estás cerrado por orden de la autoridad y se te impide el uso y goce del bien arrendado, porque como es comercial, no generas para pagar la renta, aunque goces del bien. No pueden ir los empleados a trabajar y no tienes clientes. Razón muy válida para no pagar, porque no generas dinero para pagar. Pero ojo, solo se está limitando voluntariamente la movilidad, permaneciendo en su domicilio el mayor tiempo posible. Pero ¿quién quiere en estos momentos un juicio por un mes o dos de renta donde ambas partes pierden? Ya sé, Pasantillo, los abogados Ratael y Ratogan. Por eso, Pasantillo, mejor pásame el teléfono de Don Tranzas para decirle directamente que no nos aplique lo chueco del derecho por esta vez, y que le pagamos el mes de renta o el tiempo que dure la emergencia, nada más se componga la cosa, o negociar el pago donde ambas partes se dan algo, y que si sigue más de 2 meses, negociamos la terminación del contrato si eso quiere alguna de las partes. Pero si es su deseo demandar por un mes o 2 de renta vencida, es su derecho, y lo veremos con sus esbirros en los tribunales, aunque no es lo adecuado o correcto en estos tiempos. Respecto de Doña Pelos, Pasantillo, si revisamos con detalle el decreto de la Secretaría de Salud, veremos que tampoco se invoca el supuesto previsto en la fracción séptima del artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo, con lo cual no se activa. Los términos del decreto son emergencia sanitaria diferente a contingencia sanitaria, pero mi criterio es que Doña Pelos también pague o llegue a un acuerdo con tu mamá. Déjale hablo para evitar lo chueco del derecho. Recuerda, Pasantillo, tú, yo y todos la estamos pasando de la chingada. Estamos con nuestras libertades restringidas, sin libertad siquiera de ver a los tuyos que viven en otras casas. Es imperativo respetar el estado de emergencia, no saliendo de casa, y aún y cuando es voluntario en este momento, lo pueden cambiar obligatorio si no hacemos caso, y eso, Pasantillo, sería terrible para nuestras garantías y derechos humanos. Debemos ponernos en el lugar del otro, ser comprensibles y negociar procurando llegar a un arreglo. No son tiempos de demandas ni de pleitos, sino de ayuda mutua, suplicando a nuestras autoridades no nos apliquen lo chueco del derecho, cuidando nuestro derecho a la salud con hospitales adecuados y a una vida digna mediante una economía sana que basta decir es tu obligación.